Tenemos servicios todos los domingos a las 8 a.m. Estamos ubicados sobre la carretera Islas Agrarias, a la altura de la Cuetería Cachanilla, 2 cuadras hacia el norte. Le esperamos. Escuchemos ahora la prédica de este domingo. Saludos hermanos, pues creo que el pastor Osvaldo no pudo estar hoy. Hay veces que yo no puedo, por eso el programa lo tenemos de manera informal, ¿no? Pero como yo estoy aquí, ya había apartado esta hora, quisiera exponerles un poquito sobre las famosas maldiciones generacionales, que no es ya el programa de la taza de café, porque aquí tenemos un tema muy definido con el pastor, debe estar ocupado, pero yo voy aquí, si ustedes me lo permiten, a exponer un poco sobre muchas imprecisiones en el tema que me gustaría aclarar con la Biblia, ¿no? Aquí está José, la hermana Joana, muchos que pueden contribuir al tema. Cambio. Amén, amén, Pastor Gamaliel. Interesante el tema que va a tocar y ya me dispongo también a estar atenta y escucharle. Cambio. Amén, amén, mis hermanos, aquí estamos todos atentos, Pastor, esperando esa enseñanza. Cambio. Muy buenos, Pastor Gamaliel, yo también aquí voy a estar un poquito ocupado trabajando, pero me encantaría escuchar su tema porque no veo que no se comparte mucho esas cosas. Cambio. Saludos hermano Tico, qué bueno, sí hermanos, la Biblia es el alimento para todos nosotros, muy importante. Bueno hermanos, comienzo por leer en Éxodo 25, a ver, aquí tengo la Biblia, Éxodo 25, pero no solo el 5, sino el 5 y el 6, porque precisamente por no contextualizar algunas frases de la Biblia, se hace una doctrina, ¿no? Se hacen declaraciones que en realidad la Biblia no está diciendo eso. Y es importante hacer esto. Yo, hermanos, a través de todos mis años en Cristo, pues yo mismo he incurrido en estas falsaciones, ¿no? O frases erróneas que uno se forja en la mente porque no leyó bien o porque no leyó todo el contexto. Y aquí, hermanos, leo así, son las palabras de Dios registradas por Moisés. Éxodo 20, verso 5, no te inclinarás a ellas, hablando de las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, hablando de las famosas maldiciones generacionales, hermanos, lo primero que tengo que decir es que se ha empleado este texto para acuñar la frase maldición generacional. En primer lugar, hermanos, este texto no está diciendo que Jehová va a maldecir a nadie. No está hablando del tema de las maldiciones y tampoco está diciendo que la maldición se pasa de una generación a otra.
Está diciendo el Señor, hermanos, que Él es Dios, es fuerte y es celoso, y que Él va a visitar o va a perseguir, ahorita vamos a leer en otras partes, la maldad de los padres. Noten que no dice el pecado, sino la maldad. Hay otras versiones que dicen la iniquidad. Ahora bien, se persigue la iniquidad o la maldad de los padres, pero no de cualquier individuo, sino de los individuos que lo aborrecen. Es muy claro el texto cuando dice: yo persigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Es decir, estamos hablando de una clase de individuos, ¿no?, a los que Dios les va a perseguir la maldad. Pero no solo se queda ahí, en el verso 6 está la contraparte. Por una parte persigo la maldad a los que me aborrecen, pero por la otra parte yo también hago misericordia en millares. Noten ustedes que en el verso 5 el Señor persigue la maldad o la iniquidad hasta 4 generaciones, pero en el verso 6 hace misericordia en millares, no solo en 4 generaciones, sino en miles, a los que me aman. Es decir, es muy espléndido el Señor en hacer misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Bueno, pero yo no veo aquí en ninguna parte que haya alguna maldición generacional. Aquí está hablando de una cosa enteramente distinta, la cual paso a explicar enseguida, si es que no hay ningún comentario. Cambio. Pastor Gamaliel, ¿me podría dar, por favor, perdone, no pude alcanzar a escuchar el versículo? Éxodo dijo, cambio. Hermana Joana, Éxodo 20, 5 y 6. Cambio. Punto número 1. Este texto, hermanos, no se puede usar para acuñar la frase maldición generacional. Aquí no hay maldición. Aquí hay un acto de justicia de parte del Dios fuerte y celoso que va a visitar o va a perseguir la iniquidad de un individuo que le aborrece hasta la 4ª generación, pero que también está dispuesto a hacer misericordia, no solo hasta la 4ª generación, sino en millares, a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Es que se hace decir a la Biblia lo que no dice. La palabra maldición, hermanos, se comprende por sí misma. Por ejemplo, la palabra bendición significa decir bien, eso significa. Y maldecir es decir mal. Cuando un espíritu habla, ¿no?, y dice bien de otro, lo está bendiciendo o diciendo bien de él. Cuando un espíritu dice mal de otro, lo está maldiciendo. Es decir, que le está echando una sentencia encima, ¿no?, algo verbal. Entonces la cuestión de la maldición y la bendición es muy clara en la Biblia. Acá se está hablando más bien de un mandamiento, de un precepto de no inclinarse ante las imágenes ni honrarlas, porque el Señor se va a poner celoso, ¿no? Y es fuerte, esto quiere decir es fuerte, es poderoso para perseguir o visitar la maldad de un individuo que lo aborrece hasta la 4ª generación. Quiere decir que a su hijo, a su nieto y a su bisnieto le puede alcanzar la obra, la mano de Dios por una maldad que haya cometido en su vida. Pero aquí Dios no está profiriendo ninguna maldición, es un acto de justicia. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, cambio. Amén, Pastor Gamaliel. Pero no querrá también decir de que, a ver,
haciéndole preguntas al texto, ¿no? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos, maldad de los padres sobre los hijos hasta tal y tal y tal generación, de los que me aborrecen, es decir, que esas generaciones también le aborrecen. Entonces él va a visitar a estas personas, pero esto también, de visitar a estas personas, a ver, de la maldad de los padres sobre los hijos, que visiten la maldad. Esto de visitar la maldad, acá en mi Biblia aparece la palabra retribución, es decir, no que, o más pues, si Dios visita la maldad, quiere decir, podría ser retribución. Retribución es la paga por actuar en contra del mandato de Dios. Entonces, definitivamente que es la misma persona la que se está poniendo en maldición y va a recibir pago o consecuencia de su rebelión. Amén. Cambio. Sí, hermana Mali. Mire, nuestro hermano José Servín el otro día. Sí, correcto, hermana. Dios no está maldiciendo a la persona. Aquí estamos hablando de una lista de estatutos fundamentales básicos y del carácter de Dios. Voy a leer aquí en la Biblia latinoamericana el verso 5. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres, que no me quisieron. Es decir, que si hay un papá que no quiso a Dios, le va a pedir cuentas a los hijos, a los nietos y a los bisnietos por la maldad de sus padres. Y luego dice el verso 6, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Bueno, ahí estamos hablando del carácter y la justicia de Dios y el poder que tiene para pedir cuentas a las generaciones adelante, 4 generaciones, pero también es poderoso para ponerse favorable hasta 1000 generaciones. Es cuestión de tomar un cambio de actitud nosotros como padres para que no afectemos a las generaciones venideras. Entonces aquí no hay maldición de Dios, simple y sencillamente está diciendo que es poderoso para ajustarle cuentas. Ahora, aquí, hermanos, entra la cuestión de los ateos y la cuestión de la gente que rechaza al Dios de la Biblia, acusándole de injusticia, acusándole de muchas cosas, ¿no? Ahora paso a hacer una diferencia entre lo que es el pecado y la maldad, porque la Biblia habla de ambos en varios pasajes y no es lo mismo el pecado que la maldad o la iniquidad. No es lo mismo, hermanos, un pecador a un inicuo o a un malvado. Hay que ser precisos en el estudio de la Biblia, porque si no, creemos que todo es lo mismo y entonces formulamos preguntas que no tienen fundamento. Cambio. Muy buenas tardes, pastor, Dios lo bendiga. Voy ingresando al canal, no sé si está hablando de maldiciones relacionales. Tengo una pregunta. Hasta la 4ª generación, un ejemplo, si yo soy 4ª generación, pero mis antepasados, la 3ª, la 2ª, la 1ª, se dedicaron a brujería, hechicería, maldicieron. Pastor, referente a eso, Pastor Gamaliel, el texto, bueno, el versículo 5 declara y lo dice, solo repito sus mismas palabras, ¿verdad? Pero bueno, exclusivo, estas consecuencias, esta retribución a causa de este... Hermano Servín me pisó, estoy totalmente relajada, estoy esperando el programa de este día. Muy buenas tardes, pastor, Dios lo bendiga. Voy ingresando al canal, no sé si está hablando de maldiciones relacionales. Tengo una pregunta. Hasta la 4ª generación, un ejemplo, si yo soy 4ª generación, pero mis
antepasados, la tercera, la segunda, la primera, se dedicaron a brujería, hechicería, maldicieron el nombre de Dios. Pero yo ahora, cuarta generación, soy un hijo de Dios, yo lo amo y lo acepto a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. ¿Ahí se rompe eso, pastor, o estoy mal? Sí, hermana Mali, mire, nuestro hermano José Servín el otro día que tocó el tema ahí de pasadita decía algo muy verdadero. En Cristo todo se rompe, hermanos. En Cristo somos nuevas criaturas. Él es el pan, Él es la vida, Él es el agua, Cristo lo es todo. Él es la puerta, el maná, el cordero comestible, la expiación. Todo. Cristo es la solución para todos los problemas del hombre, y incluido el pecado. Estamos hablando aquí de pecado, de iniquidad. El asunto, hermana, es que no es automático como todos creen. Algunas veces sí, otras veces no. Ese punto lo voy a tocar un poquito más adelante, ahorita que definamos aquí las cuestiones básicas. Pero la respuesta sí, es un sí definitivo. Cristo es el personaje que reconcilia a los hombres con Dios definitivamente. Nada más que pues hay diferentes situaciones que a veces causan confusión, ¿no? Bueno, si en Cristo todo se soluciona, ¿por qué le pasó esto a la hermana o al hermano? ¿Y por qué hablaron los demonios y dijeron esto y lo otro, no? Es lo que me propongo precisamente explicar, hermana. Cambio. Sí, mis hermanos también quisieron hacerle una pregunta, pastor. Que si se refiere yo entendía que la maldición, como se estaba creyendo o que yo creía, es la maldición por haber sido idólatra. Entonces, como dice la palabra de Dios, que es un Dios celoso que castiga la maldad de los padres hasta la cuarta generación, entonces yo entendía que por mi madre, por haber sido idólatra, la maldición me perseguía a mí, a mi hijo y a mi nieto. Así entendía yo. No sé si esté mal, mi hermano. Cambio. Pastor, referente a eso, Pastor Gamaliel, el texto, el versículo 5 declara, y lo dice, solo repito sus mismas palabras, ¿verdad? Pero bueno, exclusivo, estas consecuencias, esta retribución a causa de este pecado es exclusivo por el pecado de idolatría. No te inclinarás de hacer imágenes y venerar imágenes. Serio problema, porque acá lo dice que es exclusivo para ese pecado. Esa es una pregunta. Ahora, serio problema, terrible problema, el que tienen las personas que veneran imágenes, ¿no? Que se inclinan a ellas y las adoran. Otra de las cosas es que también lo dijo en otra versión, acá tengo yo también otra versión que dice hasta 1000, que hace misericordia hasta con 1000 generaciones. Es decir, que es más grande la misericordia de Dios, inclusive que el propio castigo y la consecuencia por el pecado, porque castiga hasta la cuarta generación, ¿no? Recibe, más sin embargo, inigualablemente, como 1000 veces más la gracia, la misericordia de Cristo sobre el que se sujeta, ¿no? Cambia. Directamente con la idolatría. Así es, hermana, ahí se echa de ver el carácter de Dios. Es fuerte para hacer eso, para perseguir la maldad, pero también es misericordioso para que le perdone y en 1000 generaciones se olvide del asunto. O sea, ahora bien, hermanos, aquí mi hermano acaba de hacer una pregunta sobre la cuestión de las imágenes. Es verdad que la advertencia de este daño a las generaciones está relacionado directamente con la idolatría, pero no con el acto, hermanos, pueril de adorar a la Virgen de Guadalupe o adorar a San Martín de Porres, lo que sea, ¿no? No es tan sencillo así, hermanos, no, fíjense bien lo que está diciendo la Biblia. Número 1, aquí el Señor le está dando mandamiento al pueblo de Israel, un pueblo que no era idólatra,
que no venía de la idolatría, que había salido de Abraham. El único que había salido de la idolatría era el propio Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación. Aquí Dios les está advirtiendo, les está dando a ellos, un pueblo virgen, por decirlo de alguna forma, las advertencias para que no reciban esta consecuencia. Verso 1, entonces Dios dijo a todas estas palabras, yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Verso 3, no tendrás otros dioses fuera de mí. Ahí se le está diciendo a Israel, no se te vaya a ocurrir, como yo te saqué de allá, no se te vaya a ocurrir hacerte otros dioses. Y luego le dice las posibilidades de caer en esta práctica, ¿no? Verso 4. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Noten, por favor, hermanos, que no le está hablando a los idólatras, no le está hablando a los amorreos, no le está hablando a los heteos, le está hablando a un pueblo virgen, diciéndole que no se le ocurra hacer estatuas, imágenes. En otras partes usted después puede leer que no hagas como hacen aquellos, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo hagas? No te postres a ellos, verso 5. No los hagas, no te postres, no les sirvas, porque si lo haces, yo soy celoso, soy fuerte y te voy a pedir cuentas. Notemos, hermanos, que no es lo mismo que se le esté advirtiendo a un pueblo virgen que no lo haga porque el Señor le está diciendo voy a hacer esto contigo. La maldad aquí consiste, o el aborrecimiento de Dios, amados hermanos, consiste, según el contexto, en después de ver que yo te saqué de Egipto, después de ver que yo te saqué de la casa de siervos, y después de que yo te estoy diciendo que no hagas dioses, porque yo soy el único Dios y soy celoso, tú lo haces, tú me aborreces a mí. La palabra aborrecer es como decir, me desechas por una estatua, me desechas. Esto yo lo tengo que mencionar, hermanos, porque es el correcto contexto de lo que se lee. Yo no puedo decir, esa persona que está adorando esa imagen va a ser castigada hasta la 4ª generación, porque no, la Biblia no le está hablando a los idólatras. Entienda por favor esto. Claro que se puede aplicar, pero no igual, hermanos, porque una cosa es una persona que desde niño le enseñaron a inclinarse delante de un mono de yeso, pero la conciencia no la tiene él cargada, no tiene la maldad que se está mencionando aquí. Muy buenos días. Bendecido viernes para todos. A las personas que veneran, amén, pastor, porque yo se la aplicaba a los idólatras, a las personas que veneran imágenes, a los idólatras actuales que han crecido en idolatría, ¿verdad? Usted mismo lo dice. Gracias por esa súper buenísima aclaración. Verdaderamente le está hablando a un pueblo que conocía la gloria, el ver de Dios y que era celoso de su nombre, que habían probado y gustado a Dios, que los había libertado, los había liberado de mano de sus enemigos. Es decir, nos está hablando, actualmente pudiera ser a nosotros, a los que hemos conocido y gustado de Dios, y volvernos a la idolatría sería un terrible pecado, una terrible abominación al nombre de Dios. No, también yo lo entendí de esa manera. Ahora nos está hablando a nosotros porque hemos aceptado ser sus hijos. Bueno, así lo entiendo yo. Aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Ahora, como nos hemos consagrado para el Señor, yo lo tomo como una advertencia, como le habló a Israel. No caigas en la idolatría porque lo que te va a pasar va a ser terrible. Así lo entiendo yo. Colocación de la palabra de Dios, hermano, y entiendo que
Amén, amén. Gloria a Dios, hermano. Yo tengo acompañado la colocación de la palabra de Dios, hermano, y entiendo que cuando Dios liberta al pueblo de Faraón, hermano, muestra para ese pueblo que es verdaderamente un Dios y fuera de él no existe otro Dios. Amén. Y cuando un pueblo, amén, que no conoce la palabra de Dios, hermano, y a idolatría, le extiende de generación a generación, hermano, louvado seja Dios, las manos del Señor sobre su vida, sea Dios, abomina, pasa a ser una abominación el pecado por adorar a dioses extraños, hermano. Que Dios no les va. Sí, hermanos, correcto. Esta postura es el contexto real de lo que se lee. Ahora, no estamos diciendo que Dios no les vaya a hacer nada a los que se inclinan a las imágenes, pero, ojo, Dios juzga lo que hay en la conciencia de la gente, qué tanto saben, qué tanto conocen. Acuérdense que hay mucha ignorancia en el mundo. Aquí el pecado o el aborrecimiento, miren como dice aquí, en nuestra versión dice, si tú haces esto, no lo hagas porque yo soy celoso, soy fuerte, voy a perseguir esto hasta la 4ª generación de los que me aborrecen. La versión antigua de nosotros dice a los que me aborrecen, pero el contexto, hermanos, está mostrando que se refiere a esto. Si ustedes me llegan a cambiar o me aborrecen por estatuas, yo les voy a perseguir esta maldad hasta la 4ª generación. Aquí en otras versiones se nota el contexto más claro. Dice, porque yo Yahvé tu Dios soy un Dios celoso, yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Es decir, después que los saqué de Egipto, después que los mostré que abrí el mar rojo, que hice esto con ustedes, luego me aborrecieron, pues les va a ir mal, les va a pasar esto y esto y esto, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Bueno, he ahí que lo que está diciendo es, hermanos, que la persona que conoce a Dios después lo cambia por un mono, agárrese porque va a afectar a sus generaciones futuras. Hay gente que se vuelve enemigo de Dios después de haberlo conocido. Y esto es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. No sé, algún otro comentario, Cambio. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice la Biblia. Esta era una pregunta. Hay personas que ni siquiera conocen de Dios, no han escuchado. Yo no sé si va con el tema, pero lo voy a preguntar. No han escuchado acerca de Dios. Pastor, ¿esas personas están condenadas? ¿Cambio? No, hermana. No, hermana Mali, los juicios pertenecen a Dios. Por eso va a haber un juicio del trono blanco. La Biblia dice, el día que el Señor juzgará lo oculto del corazón de los hombres, dijo Pablo, ¿no? No, Dios juzga las situaciones, Dios conoce el corazón, Dios sabe hasta qué parte la conciencia está afectada. Hay gente que se le enseñó así creen ellos, sin embargo, pues tratan de portarse bien. El que va a juzgar es Dios, el que va a emitir el juicio es Dios. Por eso hay un milenio, por eso, bueno, ese es otro tema, ¿no? Por eso hay una segunda resurrección para juicio, y el que no esté en el libro de la vida, pues será lanzado al lago de fuego, etcétera. Creo que sería otro tema por ahí, hermana Malí. Aquí estábamos nada más aclarando que no hay, en este texto, no hay maldición generacional, como se menciona muy comúnmente. No, que la maldición generacional. Y enseguida paso a mencionar
una verdadera maldición generacional. Cambio. Pastor Gamaliel, atención, bueno, en Éxodo 34:7, Éxodo 34:7, que guarda misericordia, dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita, y vuelve a recalcarle al pueblo, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, la iniquidad del padre. Entonces, aunque el hijo no falle, es visitado por la iniquidad de su padre, por la maldad de su padre. Una pregunta, sobre los hijos y sobre los... Se me cayó hasta la tercera y cuarta generación. Y, Pastor Gabo, se me cayó hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, allí, una maldición. Pregunta hace rato, libro de Romanos. Pastor Gamaliel, a la pregunta hace rato, libro de Romanos responde a esa pregunta acerca de la gente que conoce de Cristo. Y hay un texto que dice, el padre pagará por el hijo o el hijo pagará por el padre. Entonces cada quien es juzgado y condenado. Cambio. Quiere decir entonces, con lo que la intervención de ahorita del hermano, entonces que esta palabra ya no es aplicable. Cambio. No, hermanos, precisamente el tema se pone interesante porque hay muchas imprecisiones. Claro que los hijos no pagarán por el pecado de los padres, ni los padres por el pecado de los hijos. Por el pecado, señores, por el pecado. ¿Dónde en la Biblia dice que Dios va a perseguir el pecado de los padres sobre los hijos? En ninguna parte de la Biblia dice eso. De hecho, hermanos, les voy a dictar aquí los cuatro pasajes paralelos o que se refieren a lo mismo, para que los anoten si ustedes gustan. El que acaba de mencionar nuestra hermana Joana es uno de ellos, porque si no los leemos no vamos a comprender a cabalidad el tema. El primero es Éxodo 25, el segundo es Éxodo 34:7, el tercero es Deuteronomio 5:9 y el último es Números 14:18. Una vez más ahí les va. Éxodo 25, Éxodo 34:7, Deuteronomio 5:9 y Números 14:18. El hermano Nico dice que hay un texto por allá en los profetas, y no solo uno, sino varios, donde los hijos no llevarán el pecado del padre. Pues sería muy injusto que si por el pecado de mi padre yo llevara el castigo, ¿no? No, el Señor nunca persigue el pecado de los padres sobre los hijos. El Señor persigue, amados hermanos, la iniquidad. Miren acá en el primer texto, Éxodo 25, que persigo la maldad. Ahora en el texto que nuestra hermana Joana leyó, adelantándose aquí al estudio, me imagino yo que por la concordancia, ¿no? Aquí en Éxodo 34:7 es el mismo pasaje, un poquito más ampliado. Y aquí hace la diferencia, miren lo que dice, que guarda la misericordia en millares. ¿Qué perdona el Señor, hermanos? La iniquidad, la rebelión y el pecado. Tres cosas muy diferentes. La iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo justificará al malvado. Es decir, la maldad no se me va a pasar. La puedo perdonar, pero la maldad, el malvado no se me va a escapar. No lo puedo justificar, se tiene que arrepentir, pues. Ahora, Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, no el pecado, no la rebelión, pero sí la iniquidad. Cambio. Interesantísimo. Ahora, allí tiene que haber una fuerte diferencia entre lo que es la iniquidad, la maldad de la persona. Y porque para mí, en mi comprensión, pecado, rebelión, el pecado, la iniquidad, la rebelión y el pecado son perdonados. Para mí eso es maldad. Allí debe haber alguna diferencia, ¿o no, pastor? Va por delante de... Sí, hermana, mire como dice. Desde el verso 6, y pasando Jehová por delante de él, o sea de Moisés,
proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Noten que primero es fuerte, es decir, de mí nadie se va a burlar, de mí nadie se va a escapar. Claro, Dios es fuerte, pero no solo soy fuerte, también soy misericordioso y soy piadoso. Escoge tú, pues, escoge tú qué es lo que quieres de mí, en pocas palabras, ¿no? Tardo para la ira, o sea, me tardo en enojarme, pero soy grande en benignidad y verdad, es decir, soy muy bueno, pues. Grande en benignidad quiere decir, soy muy, muy, muy benigno y verdadero. Verso 7. ¿Qué hago? Dice Dios. Yo guardo la misericordia en millares. Contextualizando, ¿a quién se la guarda? A los que lo aman y guardan sus mandamientos. A ellos se las guarda. Ahora, yo perdono la maldad, perdono la rebelión y perdono el pecado. Las tres cosas estoy dispuesto a perdonarlas, dice Dios. Pero no se pasen de listos, porque si alguno cree que se me va a escapar o que voy a dejar pasar al malvado, no lo puedo justificar. Y que de ningún modo justificará al malvado, es decir, no lo dará por bueno al malo, al malvado, el que se está portando mal. Ahora, arriba dice que lo perdona, sí, si el pecador se arrepiente, si el malvado deja sus malos caminos. Ahora dice, punto y coma, yo soy tan fuerte, o tengo el poder para visitar la maldad. Eso de que el malvado no se me va a escapar, quiere decir, miren hasta dónde llega mi mano. Visito la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los terceros y sobre los cuartos. Bueno, ahora paso a explicarles, hermanos, la diferencia esencial de lo que es el pecado y la iniquidad o la maldad. Cambio. Amén, pastor. Pero ya lo logro entender según lo que dijo usted. Es decir, y hasta le he puesto ahí en asteriscos, la maldad o la iniquidad, la rebelión y el pecado, cuando hay un arrepentimiento, hay perdón de parte de Dios, cuando hay arrepentimiento, pero al que persiste, al que vive, al que continúa, al que no abandona la maldad, la iniquidad, el pecado, la rebelión, es ahí donde Dios visita con mano dura. Cambio. Va a burlar. Sí, correcto, hermanos, ese es el mensaje de la Biblia. De Dios nadie se va a burlar. El que quiera dárselas de listo, no, yo voy a hacer esto y que luego que... Bueno, yo soy un Dios fuerte. Ponte trucha conmigo, porque no, yo puedo perseguir tu maldad hasta la 4ª generación. Pero claro que también soy muy benigno si tú te arrepientes. Si tú te retraes, eso lo podemos ver en otros pasajes, yo te perdono, ¿no? Porque aquí cuando la Biblia dice que perdono, y aquí, hermanos, quiero mencionar algo muy, muy interesante. ¿Cómo vas a tú perdonar a alguien que no te pide perdón? El perdón se recibe cuando se pide. Es lógico, ¿no? Tiene que haber un acto de constricción o de sentir he hecho mal. Por eso la Biblia insiste en la confesión. Si confesamos nuestros pecados. Entonces, cuando el Señor dice que perdono, implica que la persona se está arrepintiendo. Bueno, vayamos ahora, hermanos, aquí al Salmo 32 para empezar a estudiar un poquito la diferencia entre lo que es el pecado y la maldad. Salmo 32, por favor, hermanos, cambio. Bueno, el Salmo 32 lee así: Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. En el verso 1 y en el verso 2, hermanos, se está hablando de la diferencia entre lo que es la maldad y el pecado. Lo voy a ilustrar.
Usted va en la carretera, se sube a su automóvil y va distraído. Y por ir distraído atropella a una persona. Bueno, usted ha cometido un accidente, pero es un accidente imprudencial, así se cataloga. Entonces